Existes en un mundo que puedes ver, tocar y medir. Cada átomo de tu cuerpo, cada estrella del cielo, cada galaxia resplandeciente en el cosmos, todos gritan de materia visible. Pero ¿y si te dijera que esta realidad familiar es solo un velo fino y brillante? ¿Y si, ahora mismo, mientras respiras, mientras tu corazón late, estás completamente empapado en un universo invisible y alienígena? Un fantasma cósmico que compone el 85% de todo lo que es. Lo llamamos materia oscura, el arquitecto invisible del universo que une las galaxias, moldeando la estructura misma de la realidad, pero completamente intocable, incognoscible. Pensábamos que era inerte, un silencioso titiritero gravitacional. Pero aquí está el secreto, el que destrozará tu percepción de la existencia. ¿Y si esta sombra cósmica no es solo un peso muerto, sino que está viva con sus propias fuerzas ocultas, su propia química, sus propias formas imposibles de existencia? Durante miles de millones de años, hemos contemplado el cosmos, cartografiando sus galaxias ardientes, sus nebulosas arremolinadas, sus cúmulos colosales. Creíamos comprender sus componentes fundamentales, pero el universo esconde un secreto aterrador. El 85% de su masa, el mismísimo andamiaje gravitacional que construye las galaxias y las une en una red cósmica, permanece completamente invisible para nosotros. Es el fantasma cósmico definitivo, una presencia silenciosa y omnipresente que lo envuelve todo, pero que no toca nada que podamos percibir. Imagina un océano vasto y rugiente. Ves las olas, la espuma, la luz del sol danzando en la superficie. Pero ¿qué pasaría si el 85% de ese océano estuviera compuesto de agua que no pudieras ver, sentir, con la que no pudieras interactuar de ninguna manera, pero sus inmensas corrientes invisibles dirigieran cada ola visible, dictaran cada marea y lo aplastaran todo con su peso invisible? Eso es materia oscura. Sabemos que está ahí porque su aplastante atracción gravitatoria distorsiona la luz, arrastra a las galaxias a danzas frenéticas y esculpe las estructuras más grandes del universo. Sin ella, las galaxias simplemente se desintegrarían, las estrellas no se fusionarían y nuestro universo sería un vacío desolado e informe. Es la columna vertebral oculta del universo, su arquitecto silencioso, ejerciendo un poder gravitatorio a una escala que eclipsa a todas las estrellas y planetas juntos. Pero aquí está lo más asombroso. Esta fuerza omnipresente permanece obstinadamente, enloquecedoramente invisible. No absorbe la luz, no emite luz, no refleja la luz. Las partículas de materia oscura, si es que son partículas, simplemente lo atraviesan todo, incluyéndote a ti ahora mismo, billones de ellas fluyendo a través de tu cuerpo cada segundo, sin dejar rastro. Nuestros detectores más sensibles, enterrados a gran profundidad, se esfuerzan por captar un solo susurro de su presencia y casi siempre solo oyen el silencio. Durante décadas, el dogma imperante sostuvo que la materia oscura era inerte, un peso muerto cósmico. Interactúa solo a través de la gravedad, un gigante solitario y distante. Era el componente aburrido del universo, esencial para la estructura, pero incapaz de nada más complejo que una atracción gravitatoria. Pero ¿y si ese dogma es una mentira? ¿Y si nuestra comprensión es fatalmente errónea? ¿Y si la materia oscura no es solo una presencia silenciosa e inerte, sino un reino vibrante y agitado con su propia física oculta, sus propias fuerzas fundamentales? Los científicos ahora se atreven a plantear la pregunta prohibida. ¿Y si las partículas de materia oscura no se deslizaran gravitacionalmente? ¿Y si pudieran hablar entre sí? ¿Y si pudieran colisionar, atraerse,
repelerse y unirse mediante fuerzas oscuras, desconocidas, que operan completamente fuera de las 4 fuerzas familiares de nuestro universo visible? Es una hipótesis radical y desesperada, nacida de la frustración de nuestra búsqueda a ciegas. Pero de ser cierto, da pie a una visión imposible. Un universo paralelo de física, química y quizás incluso biología, que se desarrolla junto al nuestro, completamente invisible, completamente desconocido. Si la materia oscura puede interactuar consigo misma, ¿qué aterradoras y hermosas estructuras podría forjar desde las sombras? ¿Qué alquimia alienígena podría desatar? Si la materia oscura puede interactuar consigo misma, las implicaciones detonarían como una bomba cósmica. Durante demasiado tiempo, hemos asumido que las partículas de materia oscura son como diminutas e insensibles bolas de billar, que rebotan entre sí, si es que lo hacen, solo mediante las interacciones más débiles posibles. Pero el universo tiene la costumbre de desbaratar nuestras suposiciones. ¿Y si estas partículas oscuras poseen sus propias fuerzas fundamentales? Fuerzas que les permiten unirse, formar estructuras, forjar algo verdaderamente alienígena. Imaginen un universo donde los electrones oscuros orbitan alrededor de núcleos oscuros, unidos por una fuerza electromagnética oscura. No estamos hablando de una construcción teórica endeble. Hablamos de los planos de un tipo de átomo completamente nuevo. Un átomo oscuro. Si nuestros átomos familiares se combinan para formar moléculas, seguramente estos átomos oscuros también podrían hacerlo. Podrían forjar moléculas oscuras, estructuras complejas que operan bajo principios que apenas podemos concebir. Piénselo así. Nuestro universo se construye sobre la danza de quarks y leptones, unidos por las fuerzas nucleares fuerte y débil, moldeado por el electromagnetismo y gobernado por la gravedad. Esta es nuestra realidad, nuestro reglamento cósmico. Pero ¿y si la materia oscura tuviera su propio reglamento, su propio conjunto de fuerzas, su propia tabla periódica de elementos, completamente distinta a la nuestra? No se trata de una simple variación, es una dimensión química completa y paralela, existente ahora mismo, entretejida en la estructura misma del espacio, pero completamente fuera de nuestro alcance. Consideremos una pompa de jabón. Su superficie iridiscente es un mundo de física compleja, regido por la tensión superficial, la dinámica de fluidos y la refracción de la luz. Ahora, imagina una segunda burbuja de jabón, perfectamente encajada dentro de la primera, con paredes de un material tan transparente, tan poco interactivo, que no se notaría su presencia, pero con sus propias presiones internas, su propio flujo, sus propios patrones intrincados. Nuestro universo visible es la burbuja exterior, el universo oscuro, el interior. Las fuerzas dentro de nuestra burbuja permiten que el hidrógeno se fusione en helio, creando estrellas. Permiten que el carbono se una al ADN, creando vida. ¿Qué tipo de enlaces? ¿Qué tipo de reacciones? ¿Qué tipo de estructuras alienígenas podrían forjarse mediante la química oscura? Esto no es solo una reflexión teórica. El potencial de las fuerzas oscuras es una frontera en auge en la física. Los experimentos buscan ahora fotones oscuros, partículas hipotéticas que mediarían una fuerza electromagnética oscura, permitiendo que la materia oscura interactúe consigo misma. De detectarse, un fotón oscuro sería la prueba irrefutable de que la materia oscura no es solo una masa gravitacional, sino un reino complejo e interactivo. Derribaría el muro que separa nuestro universo de su contraparte en la sombra. Si las partículas de materia oscura pueden formar estructuras estables e interactuantes, desde simples átomos oscuros hasta complejas moléculas oscuras,
entonces el universo que nos rodea no es solo espacio vacío entre galaxias. Está repleto de una arquitectura invisible e intrincada. Estructuras enteras, quizás incluso planetas oscuros o estrellas oscuras, podrían estar fusionándose y disolviéndose en el reino invisible, impulsadas por fuerzas y químicas incomprensibles. Esta idea radical nos obliga a confrontar una profunda posibilidad. El universo, tal como lo percibimos, podría ser terriblemente incompleto. Una mera astilla de un tapiz cósmico mucho más grandioso y extraño. Si este viaje a lo invisible ha despertado tu curiosidad cósmica, dale a me gusta y suscríbete. No querrás perderte lo que sucede cuando profundizamos en esta idea, en el reino de lo verdaderamente inimaginable. Si la química oscura no es solo un susurro teórico, sino una realidad rugiente, entonces el universo se convierte en escenario de un drama aún más alucinante. De la intrincada danza de átomos oscuros y la formación de moléculas oscuras, surge naturalmente una pregunta que desgarra la esencia misma de nuestra comprensión de la vida. ¿Podrían estas complejas estructuras oscuras, operando bajo sus propias leyes alienígenas, alcanzar un nivel de organización que trascienda la mera química? ¿Podrían, sorprendentemente, conducir al surgimiento de la vida oscura? Nuestra vida visible, basada en el carbono y dependiente del agua, depende de las interacciones precisas del electromagnetismo y la fuerza fuerte. El ADN se retuerce, las proteínas se pliegan, las células se replican, todo impulsado por las reglas específicas de nuestra química. Pero ¿y si la materia oscura, con su propio conjunto de fuerzas, su propia tabla periódica oscura, permitiera una complejidad completamente diferente? Imaginemos aminoácidos oscuros, formando proteínas oscuras, plegándose en enzimas oscuras, que catalizan reacciones en un ámbito completamente ajeno a nuestros sentidos. El concepto mismo desafía nuestro sesgo antropocéntrico, nuestra suposición de que la vida debe parecerse y comportarse como nuestra vida. Piénselo así. Comprendemos cómo funciona una computadora. Procesa información mediante electrones que fluyen a través de chips de silicio. Pero ¿qué pasaría si existiera un tipo de computadora completamente diferente, construida con materiales desconocidos, impulsada por principios inconcebibles, que procesara información de maneras que hicieran que tu maravilla de silicio pareciera un ábaco? La vida oscura sería esa computadora extraterrestre, operando en un sustrato que nos rodea, pero que escapa a nuestra percepción. ¿Qué comería la vida oscura? ¿Cómo se reproduciría? Estas preguntas nos obligan a abandonar cualquier suposición biológica. Si la materia oscura interactúa mediante sus propias fuerzas, tal vez podría extraer energía de la propia red cósmica oscura, de fluctuaciones sutiles en los campos de energía oscura, o de la aniquilación de partículas exóticas de materia oscura. Su metabolismo sería un ballet invisible de fuerzas, un consumo silencioso de ingredientes cósmicos desconocidos. La reproducción podría implicar estructuras moleculares oscuras autorreplicantes, tal vez incluso ADN oscuro, que codifica información mediante la interacción de partículas oscuras. Consideremos la enorme y abrumadora abundancia de materia oscura. No es una sustancia rara ni exótica. Es el componente dominante del cosmos. Si la vida es una propiedad emergente natural de sistemas complejos que interactúan, entonces el universo podría estar absolutamente repleto de biosferas oscuras. Ecosistemas enteros de vida oscura podrían estar floreciendo dentro de los halos de las galaxias, tal vez incluso dentro de nuestro propio sistema solar, aquí mismo en la Tierra, fluyendo a través del suelo bajo tus pies, completamente ajenos a nuestra existencia visible.
Podríamos estar rodeados por una biología paralela y próspera, una biosfera de sombra que ha coevolucionado con nosotros durante miles de millones de años, pero que permanece completamente más allá de nuestros sueños más locos de detección. No se trata solo de encontrar otra civilización alienígena, se trata de redefinir fundamentalmente la vida misma. Si la vida oscura existe, significa que la capacidad del universo para la complejidad y la autoorganización es mucho más vasta, mucho más diversa y mucho más aterradoramente generalizada de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. Significa que nuestra definición de vida, perfeccionada por las observaciones de un solo planeta visible, es lamentablemente, trágicamente estrecha. El cosmos no es solo un escenario para nuestro tipo de existencia, es un lienzo infinito para cada forma concebible de ser. Si este viaje a lo invisible ha despertado tu curiosidad cósmica, dale a me gusta y suscríbete. No querrás perderte lo que sucede cuando profundizamos en esta idea, en el reino de lo verdaderamente inimaginable. Si la vida oscura florece a nuestro alrededor, una biosfera paralela silenciosa y omnipresente, entonces la pregunta más aterradora grita desde el vacío: ¿cómo podríamos, alguna vez, detectarla? ¿Cómo encontrar un fantasma que no deja huellas, no proyecta sombras y habla en un lenguaje de fuerzas completamente ajeno al nuestro? Esta es la historia definitiva de detectives cósmicos, y nuestras pistas son frustrantemente sutiles, meros ecos del vacío. Nuestra herramienta principal siempre ha sido la luz. Telescopios que capturan fotones, microscopios que resuelven estructuras. Pero la materia oscura, por definición, no interactúa con la luz. Por lo tanto, debemos descartar nuestros sentidos más confiables y buscar susurros indirectos, sutiles ondas gravitacionales, las señales fantasmales de fuerzas que apenas entendemos. Una vía tentadora es la aniquilación de la materia oscura. Algunas teorías proponen que, cuando dos partículas de materia oscura colisionan, podrían aniquilarse, liberando energía en forma de partículas que podemos detectar. Quizás rayos gamma tenues o neutrinos. Si la vida oscura evolucionó, tal vez encontró maneras de aprovechar estas aniquilaciones para obtener energía, dejando una firma espectral única, aunque increíblemente tenue. Imaginemos una ciudad extraterrestre, no impulsada por fusión ni combustión, sino por la aniquilación silenciosa y constante de sus propios componentes fundamentales, emitiendo un zumbido cósmico detectable solo por los telescopios espaciales más sensibles. Ya buscamos estas señales de aniquilación en regiones densas de materia oscura, como el centro galáctico. ¿Y si algunas de esas señales no fueran aleatorias, sino los gritos distantes y desesperados de una civilización oscura? Otra posibilidad reside en el clima de la materia oscura. Si la materia oscura forma estructuras, incluso nubes vastas y difusas, a medida que nuestro sistema solar se desplaza por la galaxia, podríamos encontrar regiones con mayor o menor densidad de materia oscura. Este viento oscuro podría crear sutiles perturbaciones gravitacionales periódicas, diminutas oscilaciones en la órbita terrestre o incluso minúsculos cambios en la sincronización de los púlsares. No se trata de los tirones dramáticos de un planeta oscuro, sino de los tenues susurros estadísticos de un océano masivo e invisible que fluye a nuestro alrededor. Nuestros detectores gravitacionales más precisos, como el concepto de la misión LISA, diseñado para detectar ondulaciones en el espacio-tiempo causadas por la colisión de agujeros negros, podrían detectar inadvertidamente la respiración sutil y rítmica de un superorganismo de materia oscura. Las ideas más provocativas involucran
Partículas portal. Estas partículas hipotéticas actúan como un puente, una conexión diminuta y frágil entre nuestro universo visible y el sector oscuro. Podrían permitir interacciones increíblemente débiles, casi indetectables, entre nuestra materia y la materia oscura. Si la vida oscura fuera muy avanzada, podría manipular estas partículas portal, enviando tenues mensajes codificados a través del velo cósmico. Imagine una señal que no sean ondas de radio, sino una secuencia cuidadosamente orquestada de interacciones de materia oscura increíblemente raras. Un código Morse cósmico que impacta en la estructura misma del espacio-tiempo, esperando a que aprendamos a escuchar. Ya estamos construyendo detectores, como el Gran Colisionador de Hadrones, que buscan nuevas partículas. ¿Y si una de estas esquivas partículas no fuera solo una nueva fuerza fundamental, sino la clave para desentrañar toda una realidad oculta? También existe la tentadora posibilidad de la interacción con la energía oscura. Si bien la energía oscura es la fuerza que desgarra nuestro universo, su verdadera naturaleza sigue siendo un profundo misterio. ¿Y si la materia oscura, o incluso la vida oscura, tuviera alguna interacción sutil y desconocida con la energía oscura? Una biosfera oscura podría consumir o manipular la energía oscura de maneras que dejaran una huella diminuta y medible en la tasa de expansión del universo, o crearan fluctuaciones localizadas en su densidad. Esto requeriría una precisión astronómica en nuestras mediciones cosmológicas, pero la recompensa sería nada menos que vislumbrar el metabolismo cósmico de una forma de vida extraterrestre. La búsqueda de vida oscura no es solo una búsqueda de partículas exóticas, es una súplica desesperada por un nuevo paradigma. Nos obliga a construir instrumentos de una sensibilidad inimaginable, a ampliar los límites de la física y a repensar nuestra propia definición de lo real. Somos sordos, mudos y ciegos al 85% de nuestro universo. Pero quizás, solo quizás, si escuchamos con suficiente atención, si construimos nuestros instrumentos con suficiente ingenio, podamos captar el más leve eco del vacío, un susurro de la biosfera en sombra que siempre ha estado aquí, prosperando silenciosamente, esperando a que abramos los ojos. Si este viaje a lo invisible ha despertado tu curiosidad cósmica, dale a me gusta y suscríbete. No querrás perderte lo que sucede cuando llevamos esta idea aún más lejos, al reino de lo verdaderamente inimaginable. Empezamos cuestionando el vacío mismo que nos rodea, atreviéndonos a imaginar que el vasto e invisible océano de materia oscura podría no ser inerte, sino estar vivo. Nos adentramos en el reino de las fuerzas oscuras, donde los átomos oscuros podían forjar una química oscura, construyendo estructuras alienígenas desde las sombras. Entonces, nos enfrentamos a la posibilidad más audaz, que esta alquimia oculta pudiera encender la vida oscura, una biosfera paralela coexistente con la nuestra, prosperando en las sombras cósmicas. Este viaje nos obliga a confrontar una verdad profunda e imponente. Nuestro universo, tal como lo percibimos, es apenas una pequeña porción de la realidad. Somos como peces en un estanque, convencidos de que el agua es todo lo que hay, mientras que un ecosistema entero y bullicioso de criaturas aéreas vuela justo sobre la superficie, completamente incomprensible. El cosmos, lejos de ser un vacío frío y solitario, podría estar repleto de existencia que no podemos ver, tocar, ni siquiera comprender. Esta constatación evoca una poderosa mezcla de asombro y pavor existencial. Asombro, porque amplía la definición misma de lo posible, destrozando nuestras nociones antropocéntricas de la vida y la conciencia. Pavor,
porque pone de relieve nuestra profunda ignorancia, nuestra ceguera fundamental ante el componente dominante de la realidad. Estamos rodeados por un mundo vasto y ajeno, y somos completamente incapaces de percibirlo. Es una idea escalofriante. ¿Y si el universo no solo es más grande de lo que imaginamos, sino fundamentalmente más extraño de lo que jamás podríamos concebir? ¿Y si las formas de vida más complejas e inteligentes del cosmos son las que nunca detectaremos, observando en silencio nuestra fugaz existencia visible desde su reino de sombras? El misterio de la vida oscura, aunque no probado, desgarra nuestra percepción del cosmos. Nos reta a mirar más allá de lo visible, a abrazar lo desconocido y a considerar que los mayores secretos del universo podrían estar ocultos a simple vista, entretejidos en la propia realidad, pero eternamente inalcanzables. Quizás el mayor descubrimiento nos aguarda no en los confines del espacio, sino en las profundidades invisibles del espacio que nos rodea ahora mismo. Dime qué te gustó o no de este video. ¿Qué crees que se podría cambiar para mejorarlo? Leo todos los comentarios y responderé a todas las sugerencias.